Continuamos en este batiburrillo y vamos a hablar con el diputado por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria del grupo parlamentario Vox, Alberto Rodríguez Almeida, al cual pues lo primero vamos a saludar. Muy buen día, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Neri, encantado de saludarte. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias también a ti y a tu equipo por habernos atendido. Vamos a ver, Alberto, son muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo, porque aparte eres portavoz en la Comisión de Sanidad y Consumo, vocal en la de Industria, Comercio y Turismo, y también que recordemos que esa comisión del accidente de Hispaner continúa abierta y también estás tú como vocal. No sé por dónde comenzar, porque ya te he dicho, son muchas cosas las que te quiero preguntar. ¿Te parece? Hoy arranca, vamos a empezar desde Península hacia abajo, ¿te parece, Alberto? Estupendo. Hoy arranca la campaña precisamente en Cataluña. Hoy arranca la campaña para esas próximas elecciones del próximo día 14 de febrero en Cataluña. Los datos que nos llegan dan muy buenos resultados para el partido que tú representas, para Vox. Bueno, yo creo que en Cataluña hay una situación de un hartazgo sostenido ya durante muchísimos años y bueno, yo creo que esto va a pasar factura a quienes han estado engañando con falsas promesas de una independencia imposible a muchos catalanes, y además que mientras los partidos políticos que sostenían esa independencia lo único que han demostrado es que son ellos los que salen ganando en ese conflicto, pues consiguiendo sus puestos, por así decirlo, sus chiringuitos independentistas dentro y fuera de España. Pues Cataluña tiene una situación de absoluto abandono y desolación. Hemos visto cómo en la capital, como en Barcelona, los manteros campan a sus anchas, mientras el comercio se resiente, especialmente en estas situaciones de confinamiento, porque efectivamente quienes ejercen legalmente su actividad pues están sometidos al control y a la disciplina por parte de la administración, y lo mismo está pasando con la vulneración, con el quebranto a la propiedad privada que está pasando con el movimiento Ocupa, ¿no? Que desde los partidos que forman y sustentan al gobierno en Cataluña pues se prolifera y se hacen esos manuales de ocupación explicando claramente cómo lo tienen que hacer y cómo poder defenderse de la actuación policial y judicial, ¿no? Entonces esto ya hay un hartazgo muy prolongado durante mucho tiempo, y yo creo que Vox en ese sentido representa esa esperanza, esa oposición frontal, esa batalla contra estos movimientos, pues que no son otra cosa más que el caos, el anarquismo y la destrucción de cualquier sociedad. Y la elección del ministro Illa como candidato, ex-ministro, también hay que decirlo, que es más, ahora precisamente te voy a preguntar por esa Comisión de Sanidad y Consumo, en la que creo que ustedes lanzaban una pregunta y no la va a poder responder, ¿no? ¿Qué opinión les merece que el Partido Socialista pues haya puesto precisamente al señor Illa de candidato en estas elecciones? Pues la verdad que como yo estoy recién llegado a la política, son cosas que todavía me parecen inexplicables. Desde mi punto de vista, la gestión de Salvador Illa como ministro de Sanidad no ha podido ser peor, y por eso me sorprende sobremanera la elección como candidato en las elecciones catalanas. Entonces no sé si esto es un tiro en el pie del propio Partido Socialista de Cataluña o si se cumple la regla de que lo importante es que hablen de uno, aunque hablen bien o mal, es decir, que lo importante es que se hable mucho de ellos. Entonces no sé si efectivamente el protagonismo que ha tenido como titular del Ministerio de Sanidad en esta pandemia que asola nuestro país, pues puede darle
pues un poquito más de presencia, pero desde mi punto de vista la repercusión mediática que le haya dado se lo ha dado muy, muy en negativo, poniendo a España en los peores lugares a nivel mundial, ¿no? Y donde llevábamos años presumiendo de un sistema público de salud fuerte y muy preparado, pues se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Y la verdad es que son muchas las razones, que esto la verdad es que se olvida muy pronto, pero son muchas las razones por las que este ministro debió haber sido reprobado y cesado desde el primer momento, ¿no? Creo que ya nos hemos olvidado de la falta de material esencial para combatir la pandemia y el contagio en la primera ola, como nuestros propios sanitarios no podían, en eso fuimos líderes mundiales en el número de sanitarios contagiados, y bueno, no había para ellos ni la posibilidad de equipos de protección para protegerse de la enfermedad, y tampoco de capacidad diagnóstica, ¿no? Para confirmar si habían dado positivo o no, y para evitar el contagio a sus propios compañeros, ¿no? La verdad que ha sido un desastre. Y bueno, yo, para mí, me preguntas algo que de verdad que me parece inexplicable. Sí. Bueno, y precisamente, aunque ya has relatado más o menos el desastre que se ha hecho a través de la cartera que tenía don Salvador Illa, tú, como portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo, ¿qué pregunta le lanzaban al exministro ya y que no ha podido responder, Alberto? Bueno, la verdad que la actividad parlamentaria en el ejercicio de la función constitucional de control al gobierno tiene tanto las preguntas, es decir, una rendición de cuentas, como también las propuestas, porque yo creo que en ese sentido lo propio de un partido que tiene capacidad y gente muy valiosa, como en nuestro caso creo que ha destacado significativamente el doctor Juan Luis Stegmann, por una visión preclara desde el inicio de la pandemia sobre lo que iba a suceder, sobre las medidas que había que tomar. Recuerdo como nosotros proponíamos a finales de febrero el control en los aeropuertos sobre los vuelos procedentes de China, origen de la pandemia, y posteriormente sobre Italia, el primer país afectado por la pandemia en Europa. Y bueno, recibimos todo tipo de críticas, ¿no? Nos llamaban xenófobos, nos llamaban bueno, pues que éramos alarmistas, y bueno, pues mire lo que ha pasado, ¿no? También habíamos pedido, y recuerdo la primera comparecencia del ministro, recuerdo, vamos, no lo olvidaré nunca, como el doctor Stegmann le decía que no podía felicitarle por su nombramiento como ministro, porque estaba convencido de que su absoluta ignorancia en el ámbito sanitario iba a ser un problema para España. Y estoy hablando del mes de febrero, de finales de febrero, es decir, donde esto era algo que era incipiente, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón al grupo parlamentario Vox, y todas esas inquietudes, esas amenazas que el doctor Stegmann lo vio y las anticipó y las puso de manifiesto, pues se han cumplido, ¿no? Entonces, bueno, ahora íbamos a una sesión más, a una comparecencia más del ministro, que por cierto se había obligado con el decreto del estado de alarma larguísimo que nos han impuesto, pues a comparecer cada 15 días, y ya había pasado mucho más de ese plazo, ¿no? Efectivamente, el Partido Socialista está más preocupado en mantenerse en el poder, en mantener cuotas de poder. En este caso, los comicios catalanes pues les obligan a replantear estrategias, que en hacer frente a combatir la pandemia, que es lo que realmente afecta a la ciudadanía y que nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, bueno, preguntas pues mucho sobre, vamos, por concretar un poco en el ámbito reciente, el doctor Stegmann ya le había insistido en la importancia, y habíamos presentado una proposición no de ley en este aspecto, que como siempre pues votaron en contra nuestra, pero era lo que realmente necesitaba España en ese momento, sobre el análisis genómico de las nuevas cepas, porque el doctor Simón, bueno, doctor, o lo que sea, que todavía esto no está aclarado o esclarecido, este punto sobre su formación, había dicho que bueno, que iba a haber 1 o 2 contagios, como lo dijo al principio de la pandemia, pero respecto a la cepa británica,
que nosotros advertimos que sería importante pues analizar la secuencia genómica pues para varios aspectos, ver la posible contagiosidad, si era mayor o menor, la mortalidad, Sí. y también la validez o no de las vacunas. Pues esto es un trabajo clave en el ámbito de la lucha contra esta pandemia y bueno, pues el resto de grupos parlamentarios no nos apoyaron. Y bueno, así estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido le íbamos a preguntar también al ministro, porque se lo habíamos pedido ya en comparecencias anteriores. Él pues no nos hizo mucho caso, igual que Fernando Simón dijo que creía que no iba a tener mucha incidencia la cepa británica, y ahora ya parece que los informes Sí, ya se han visto proyectan que posiblemente en pocos meses sea la cepa predominante en España. Vamos a ver, antes de hablarle de la vacuna y esa vacunación a la que han accedido muchos cargos públicos, preguntarle por su opinión, qué opinión le merece pues Carolina Darias, una canaria de aquí, es la que coge esta cartera, la del Ministerio de Sanidad. ¿Cree que hará algo diferente o se mantendrán en la misma línea? Bueno, desgraciadamente, vamos, yo no tengo nada personal, ni lo tenía contra el ministro Illa, pero tampoco lo tengo contra una paisana, ¿no?, como es Carolina Darias, pero lamentablemente sus conocimientos sobre medicina son exactamente los mismos que Salvador Illa, es decir, cero. Y esto yo creo que no ayuda. Insisto en que el PSOE yo creo que está instalado en el tacticismo político, en un interés corporativo, político, y olvida totalmente el bien común al que se debe al pueblo español, que es al que debe su propia gestión y por el que ocupa esos cargos institucionales, y bueno, pues están, ya digo, repartiendo las cuotas en este caso, y se ha visto, ¿no? Sale un ministro catalán del Partido Socialista de Cataluña y viene otro del Partido Socialista de Cataluña. Es decir, que esto no obedece al bien común, sino al bien particular del Partido Socialista Obrero Español. Don Alberto Rodríguez, diputado de Vox por esta provincia de Las Palmas. La vacunación, ¿qué opinión le merece al diputado? No sé si ya tienen una opinión formada por parte del grupo, ¿no?, de Vox, pues que esta vacuna la hayan cogido pues muchos representantes públicos que no estaban dentro de ese calendario vacunal, o sea que no eran los primeros que deberían vacunarse. Bueno, está pasando exactamente lo mismo que acabamos de terminar de concluir. Se demuestra que hay mucho cargo público electo que no tiene una vocación de servicio público, sino de servirse a sí mismo de esos cargos o de esas prebendas de las que están revestidos, ¿no? Yo creo que es una vergüenza. Creo que también hay que analizar caso por caso. Creo que en esto a lo mejor se está siendo injusto, están pagando justos por pecadores. Me refiero en concreto al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al general Villarroya, que parece que lo único que hizo fue cumplir el protocolo que se le envió desde el Ministerio de Defensa. Y como buen soldado, pues cumple órdenes, ¿no? Y entonces pero bueno, ahí demuestra también, yo creo que nuestros oficiales generales demuestran el gran afán de servir a España y no prevalecer su propia posición personal, y inmediatamente, si hubiese cualquier tipo de sombra de duda respecto a su gestión y para no perjudicar a la propia institución de las Fuerzas Armadas, pues puso su cargo a disposición. Yo creo que habrá que ver caso por caso, pero sí que es verdad que hay muchos casos que son humillantes e incluso sangrantes, ¿no? Viendo cómo tanta gente que la necesita, pues todavía no ha podido, la necesita y la está pidiendo, sí. Porque no hay que olvidar que esta es una vacuna, es un procedimiento de vacunación voluntaria, que hay mucha gente que la está pidiendo, que está angustiada, pues porque entiende que su situación de salud es de alto riesgo en el caso de contagio, y descansaría o tendría una gran tranquilidad si adquiriese la inmunidad que proporciona la vacuna. Pues a esas personas
no se les está dando el acceso todavía, porque es verdad que está teniendo todo tipo de problemas la vacunación, y eso, pues bueno, es muy reprobable, y yo espero que no solo tenga la condena o consecuencias políticas, sino también sociales. Yo creo que tienen que darse cuenta del daño que están haciendo a la población a la que se deben esos cargos electos. Don Alberto, ahora mismo, y usted es vocal de esa Comisión de Industria y Comercio y Turismo, Canarias, es cierto que, hombre, ahora estamos en unos niveles de alerta bastante preocupantes, ¿no?, en el archipiélago y en algunas islas más que en otras. Pero a pesar de que toda esta pandemia, pues digamos que Canarias ha sido una de las mejores comunidades, ¿no?, en las que, o por lo menos en la pandemia no nos ha atacado tanto. Pero sí nos ha atacado lo que es en el turismo, nuestra principal fuente de economía, y más en este archipiélago canario, ¿no? Y si alguien tenía alguna duda, pues para muestra un botón lo que ha sucedido, ¿no? Desde que el pasado mes de marzo nos confinaron, aquí el turismo prácticamente ha desaparecido. ¿Qué tipo de medidas o iniciativas han presentado ustedes o piden ustedes para este archipiélago canario en materia turística? Sí, la verdad que nuestras queridas Islas Canarias tienen unas condiciones geográficas que son especialmente favorecedoras para el control de no solo esta, sino de cualquier pandemia. La fragmentación del territorio y la dificultad para acceder a este territorio permite un control precisamente en los puntos de acceso, ¿no?, que son los puertos y aeropuertos de estas islas. Entonces, no solo para Canarias, sino para toda España, nosotros desde el mes de febrero, como decía antes, solicitábamos el control de los vuelos procedentes, en este caso, como la pandemia solo existía en el mes de febrero en China, o había sido declarada solo en un país, no era todavía una pandemia internacional, el control en el aeropuerto, en el acceso de las personas que vienen con ese contagio, era clave. Aquí se ha tardado mucho en hacer. De hecho, la segunda ola en Canarias viene motivada precisamente por esa apertura después del confinamiento, apertura también al turismo y ningún tipo de control en el aeropuerto. Sí. Aquí la verdad que los empresarios del sector turístico incluso habían puesto de manifiesto su disposición para sufragar el coste de ese control en el aeropuerto. El estado de la ciencia avanzó muy rápidamente y precisamente permitió, con los test de antígenos, que por su tiempo, que en unos 20 minutos se conocía el resultado, y por su bajo coste, en torno a unos 3 euros, pues permitía un diagnóstico masivo a todas las personas que accediesen al aeropuerto, bien sea desde el ámbito internacional o incluso entre islas, ¿no? Entonces eso es algo que es coherente con lo que proponíamos nosotros en ese control de puntos tan concretos o tan concentrados como es el caso de Canarias, y ahí pues lo que vimos fue el espectáculo que presenciamos todos entre dos personas del mismo partido, que eran el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, posiblemente también pues en cierta concordancia con el presidente Sánchez, para no permitir que Canarias adoptase esa medida. Fíjense que llegamos a una situación tan absurda que Canarias, con una incidencia de la enfermedad tan baja, era la más baja de toda España en ese momento, cuando se adoptó la medida, tuvo que decretar un cierre perimetral para, dentro de la norma del decreto del estado de alarma, que permitía a las comunidades autónomas la adopción de ciertas medidas, en un quitarse la responsabilidad encima por parte de la Moncloa, ¿no?, del presidente Sánchez, y seguramente con el asesoramiento de Iván Redondo, pues el presidente del gobierno de Canarias tuvo que decretar el cierre perimetral
para poder poner en marcha los test de antígenos que el Ministerio de Sanidad no aceptaba como una prueba diagnóstica suficiente o válida, ¿no? Entonces, bueno, eso habría sido la clave. La verdad que cuando la enfermedad ya tiene un nivel de incidencia muy alto, ¿no? Cuando hablamos de contagio ya comunitario, pues pocas cosas se pueden hacer. Pero sí es verdad, y esto es lo que hemos dicho, presentamos una proposición no de ley precisamente después, al final ya de la primera ola, para evitar una segunda ola, donde explicábamos claramente que para evitar un nuevo confinamiento había que aislar a la población de riesgo, es decir, protegerlos, solo a ellos, y es decir, no hacer un confinamiento generalizado, y hacer test masivos, que eso es una cosa que en España nunca se ha llegado a hacer. Y esto que estoy comentando, de hacerlo en el aeropuerto, en las Islas Canarias, habría sido la solución. Además, entre otras cosas, que era absolutamente posible o viable, porque la cifra de la actividad turística y de los movimientos en general en los aeropuertos canarios era muy baja. Es decir, no estábamos hablando de una infraestructura de gasto o de dispositivos muy alta, sino de algo perfectamente asumible en la situación que estábamos viviendo, para evitar la propagación de la enfermedad y poder confirmar a Canarias como un destino COVID-free, que era un poco el objetivo de esas propuestas que hacíamos al gobierno, garantizar la temporada de invierno, ¿no? Que es nuestra temporada alta turística en Canarias. Y bueno, ya digo, desgraciadamente con estos rifirrafes entre el presidente del gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad, pues no pudo ser, y bueno, ahora estamos en la situación que estamos. A nivel personal, ya, si a lo mejor no quiero responder en nombre del partido, usted acaba de regresar de Madrid, ¿no? Y a nosotros nos trasladan aquí pues muchos oyentes y compañeros también que han estado de viaje y han regresado a las islas, de que en realidad el control que se está haciendo ahora mismo en los aeropuertos pues no tiene la seguridad al 100%, y me explico. Hay por lo visto 2 filas a la llegada, una fila con esas personas que vienen con el test realizado, ¿no? Y otra fila para las personas que no tienen el test realizado, y creo que tienen un plazo, ¿no? En el que se realizan ese test. ¿No es peligroso eso, don Alberto? Usted, por ejemplo, que acaba de regresar, ¿traía su test hecho, realizado ya? ¿O también fue a una fila pendiente para realizarse después ese test? Pues sí, vamos a ver, yo, sin poner en duda nada de lo que haya podido ver cualquier oyente, yo hablo de mi experiencia personal. Sí. Yo me he encontrado una discriminación de 2 filas en la que se separaban los vuelos, los procedentes de vuelos interinsulares de los que no éramos interinsulares, y por lo tanto estábamos afectados por la restricción del cierre perimetral de Canarias, ¿no? Una vez accedido a la fila del cierre perimetral, pues tenía que exhibir la prueba diagnóstica con menos de 72 horas. Yo la presenté, es verdad que mi condición de diputado me exonera de tener que presentarla, y sé que compañeros míos no se han hecho el test. Yo creo que lo razonable es hacerlo, porque bueno, creo que también hay que ser ejemplares en estas cosas. Y bueno, una vez exhibido el test negativo, con un resultado negativo, puedes pasar efectivamente. Si no tuviese ese test con resultado negativo, pues lo que dice la norma de este decreto de la Comunidad Autónoma de Canarias con el cierre perimetral, es que debería dirigirse esa persona que no tuviese ese test, debería dirigirse a su lugar donde se va a quedar. Si es residente canario, pues a su casa, y si es un turista, pues a un hotel, y debería confinarse y salir exclusivamente para realizar el test que no ha traído, ¿no? Y en un plazo muy concreto, que si no recuerdo mal era pues de 48 o 72 horas, no lo recuerdo. Sí, más o menos. Y nada, y yo al menos lo que yo he visto, y bueno, por unas cosas o por otras, me ha tocado ir mucho por todas las convocatorias que he tenido en comisiones en el Congreso de los Diputados, pues
pues siempre ha sido ese el procedimiento y es lo que he visto. Pero Si la pregunta es esa. Ha coincidido otra hora y no se ha dado ese control, pues yo lo desconozco, ¿no? No, pero ¿ves seguro que precisamente entren sin haberse realizado el test? Porque bueno, entendemos que tienen un plazo para realizarlo, correcto, pero aquí comentábamos que, oye, al final esa persona o ese recién llegado va a estar, no sé, 24, 48 horas. Vamos a estar nosotros fiándonos de su palabra, o sea, de que va a estar en casa, no va a tener contacto con nadie, en casa, en el hotel, a donde quiera que vaya, o sea, es un poquito dejar a la buena voluntad, ¿no? Desde mi punto de vista, la solución en términos prácticos, que bueno, yo soy empresario y siempre tiro por el pragmatismo, lo más sencillo sería hacer un test de antígeno in situ. Claro. Para quien no lo tuviese. Para quien incumpliese la obligación de venir con un test hecho en las 72 horas antes de la llegada, pues lo sencillo sería hacerle un test rápido de antígenos y en 20 minutos se confirmará su positivo o su negativo, ¿no? Eso sería lo más sencillo. Posiblemente, y no lo sé, y no tengo ningún interés en justificar las medidas adoptadas por el gobierno de Canarias, porque no formo parte de ese gobierno. Posiblemente han querido relajar la norma, pues por facilitar a los turistas una alternativa al hecho de no venir y pensando que a lo mejor pues se les recoge en grupo, la guagua que les lleva después al establecimiento, los que vengan con un mismo tour operador, no tengo ni idea, no sé cuál es la razón, pero coincido plenamente en que lo más razonable y lo más efectivo sería hacer un test in situ a quien no lo portase en el momento de llegar a Gran Canaria o cualquier otro aeropuerto, ¿no? Efectivamente. Bueno, don Alberto Rodríguez Almeida, diputado por la provincia de Las Palmas con el grupo de Vox. Alberto, vamos a ver, las nuevas medidas establecidas aquí en el archipiélago, ¿no? También hay que diferenciar las islas porque cada una de nosotras estamos en distintos niveles de alerta. Entre esas medidas, y hoy lo digo porque hoy precisamente en la mañana de hoy en Las Palmas ha habido una manifestación, pues toda esta gente del sector deportivo, esta gente me refiero a entrenadores personales, dueños de gimnasios, centros de pilates, yoga, muchísimos que se han visto afectados por estas nuevas medidas y aparte son muy críticos, que no entienden el por qué se permite la apertura de casas de apuestas con esos aforos reducidos, ¿no? Y casas de apuestas, casinos, bingo, y a ellos se les cierra las puertas. ¿Qué opinión le merece el diputado? Bueno, yo comparto, no solo pasa aquí en Canarias, yo comparto la verdad ya digo que vamos, soy empresario y además de una empresa familiar ya de 3 generaciones, sí. y creo que se ha podido ver cómo en este gobierno hay muy poca, no sé si tanto sensibilidad o prácticamente ignorancia sobre la vida práctica de la sociedad civil, porque efectivamente se dan situaciones absolutamente contradictorias. En ciertos ámbitos hay un gran nivel de restricción, sí. y en otros muy poco, ¿no? Es decir, yo creo que había grandes quejas sobre lo que pasa, por ejemplo, en todos los medios de transporte. También. En todos los medios de transporte colectivo, como puede ser una guagua, como puede ser el metro de Madrid, como puede ser un avión, como puede ser tantos otros sitios. Pues bueno, se dan unas circunstancias que son mucho más comprometedoras respecto a la posibilidad del contagio que otras actividades que suponen para muchas personas un medio de vida, que suponen su derecho al trabajo, a ganarse la vida y a tener un sostenimiento económico para ellos mismos y para sus familias, que por alguna sorprendente razón pues está siendo mucho más restrictivo. Yo creo que se puso de manifiesto, por ejemplo, en Madrid con el fenómeno meteorológico de la borrasca Filomena. La Filomena, sí. Pues claro, en superficie prácticamente no se podía transitar
y bueno, pues el metro estaba absolutamente colapsado, ¿no? Entonces, bueno, pues se hablaba mucho de esto, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puede ser que se cierren, haya toque de queda tan temprano en la actividad de la hostelería y sin embargo estamos aquí todos absolutamente apretados, tocando, porque en el metro se va de pie normalmente? Ahí está. Estudié la carrera en Madrid, pues es lo que tocaba, y sobre todo a ciertas horas, y con un contacto, vamos, estrechísimos unos con otros, y además sin la existencia, que es lo que pasa en los aviones, de esos filtros HEPA y una recirculación de aire vertical, que es lo que sucede en los aviones y que evita un contagio horizontal, ¿no? Pues efectivamente yo comparto esa visión, creo que no se está profundizando. Entiendo que lo sencillo es prohibir, restringir de manera general y masiva, y creo que se ha sido muy poco sensible para la actividad económica, que es esencial. Parece que mucha gente no morirá por la pandemia, pero sí que morirá por otros problemas. Creo que se está ocultando mucho la realidad de los suicidios. También en la Comisión de Sanidad internamente se está hablando mucho de este tema, que parece que no se quiere trascender, pero es una realidad. Y bueno, yo creo que este tipo de cosas no se puede mirar hacia otro lado, hay que hablarlas, hay que enfrentarlas, hay que hacer diagnósticos correctos y ponernos a trabajar, que para eso nos pagan, y dar soluciones adecuadas, no las soluciones fáciles como son este tipo de confinamiento generalizado. Ahora que acaba de nombrar, me sorprende de que se tape mucho este tema de los suicidios, porque la verdad es que es alarmante. El otro día nos llegaba un dato, creo que unas 900 personas han muerto en España en este último año, precisamente por esa causa, que se han suicidado. Eso es un dato muy alarmante, la sociedad, ¿qué está pasando en esta sociedad? Don Alberto Rodríguez, vamos a ver Canarias y la situación que se está viviendo ahora mismo en el archipiélago por la llegada de esta cantidad de pateras, cayucos que no paran de llegar. Aparte de esa llegada, pues estamos comenzando a ver aquí, y sobre todo en esta isla de Gran Canaria, cierta inseguridad, tanto por los vecinos, por la gente que vive aquí en Gran Canaria, y también en los distintos altercados que hemos visto, pues, de los propios inmigrantes, porque aparte de estos altercados, en su gran mayoría han sido entre ellos. Son varias las preguntas. Nos consta, porque lo hemos visto también a usted, que han participado en las distintas concentraciones que se han realizado en el sur de Gran Canaria. ¿Qué tipo de medidas ustedes han trasladado en ese Congreso de los Diputados, precisamente la situación que se está viviendo en el archipiélago? Porque después, o la percepción que estamos teniendo nosotros desde esta casa, ¿vale?, a la hora de ver las noticias a nivel peninsular, pues no han tenido tanta repercusión como la que está teniendo aquí. ¿Qué tipo de iniciativas han puesto ustedes el nombre de Canarias en ese congreso diciendo lo que está ocurriendo, don Alberto? Sí, vamos, yo creo que no hay otro partido que haya señalado desde el primer momento este tema. Recuerdo cuando salíamos a la calle a apoyar estas manifestaciones organizadas por plataformas integradas por vecinos y por empresarios, afectados por este fenómeno de la inmigración ilegal, pues siempre se decía que como el único partido que acompañaba estas manifestaciones era Vox, pues que Vox tenía unos tintes xenófobos, racistas, que recuerdo que lo acabamos de hablar, que nos decían lo mismo por el tema de las medidas en los aeropuertos en el mes de febrero para evitar la propagación en España de los vuelos procedentes de China, origen de la pandemia, ¿no? Pues esto ha pasado lo mismo, es decir, nosotros hemos ido advirtiendo como formación política del riesgo que entrañaba esta situación, como la dimensión del problema, esa ya inmigración masiva estaba superando totalmente los recursos y las capacidades que tiene el Estado español en Canarias
para gestionar pues ese control de fronteras que hay que establecer, y que por lo tanto todos aquellos que han accedido a España ilegalmente, como es el caso de los inmigrantes ilegales, pues bueno, pues todos esos expedientes que hay que tramitar, porque creo que no hay que olvidar que bueno, las detenciones que ha habido sobre terroristas yihadistas en Barcelona, pues eran unos inmigrantes, 3 inmigrantes que habían accedido a España en patera por Almería, ¿no? Lo mismo ha pasado en París, los quienes cometieron aquellos asesinatos, pues lo mismo, también entraron de la misma manera, y creo que esto se olvida. Aparte de eso, la dimensión que toda la capacidad, y esto tanto Policía Nacional como Guardia Civil ha insistido en que están absolutamente desbordados. También explicábamos cómo la solución adoptada por el gobierno de España de alojarlos en establecimientos alojativos era un error y que iba a suponer un gran daño reputacional para el destino turístico. Por esto también nos volvieron a insultar, a decir lo mismo. Y bueno, a mí me sorprende cómo ha habido poco a poco partidos que no estaban, porque ya digo que en las manifestaciones como partido político estábamos solo nosotros. Sí. Y después, vamos, la única cargo público que yo había visto en este tipo de manifestaciones era a la alcaldesa de Mogán, que bueno, es un partido, por así decirlo, muy concreto o de ámbito muy local, y sus concejales, ¿no? Pero un partido político de ámbito nacional o incluso de ámbito autonómico estábamos solos nosotros, ¿no? Y sigue pasando, ¿eh? No he visto a ningún otro partido en ninguna de estas movilizaciones en la calle. Ahora sí que empiezan a decir, como es el caso de Ana Oramas, Coalición Canaria, que hombre, que efectivamente los hoteles, lo ha vuelto a repetir hoy en la tribuna de oradores en el Congreso, que los de los hoteles no es el mejor sitio, porque que si la ley del suelo, los usos, bueno, bien, pero hay que recordar que ella nos insultaba cuando nosotros decíamos lo mismo que está diciendo ella ahora, y ella ha venido a nuestro argumentario sin ni siquiera disculparse. Yo creo que esto es al menos reprochable. Y bueno, y después hemos visto también como otros partidos, yo creo que es el caso del Partido Popular, pues su preocupación es, oye, pues estas personas que están cometiendo actos violentos, pues que se les expulse inmediatamente. Yo creo que esto es una visión muy parcial. Creo que ya lo hemos dicho, que la única manera de acabar con estos efecto llamada es expulsar a todos los que han accedido ilegalmente en España. Claro, no hay que olvidar que en esto del efecto llamada han participado todos los gobiernos, porque hemos tenido regularizaciones masivas, que es lo que seguramente están esperando estas personas engañadas por las mafias de la inmigración ilegal, pues están esperando que, igual que lo hizo el gobierno de Aznar, pues que lo hizo primero el gobierno de Felipe González, que lo hizo después el gobierno de Aznar, teniendo precisamente a Rajoy como responsable de esa cartera, y están esperando, bueno, lo hizo también Zapatero, y estarán esperando que en algún momento el presidente Sánchez haga lo mismo, ¿no? Entonces eso no puede darse, no puede transmitirse ese mensaje, de la misma manera que no puede transmitirse el mensaje que en esto todos los partidos lo que sí dicen es que se reparta a los inmigrantes ilegales que han llegado a Canarias, pues que se repartan pues en otros destinos dentro de Europa o dentro de la península ibérica. Nosotros no compartimos ese criterio. Creemos que el mensaje tiene que ser contundente. Todo el que llega aquí sin esperanza será devuelto desde aquí. Y es la única manera de acabar con el efecto llamada que tanto el PSOE como el PP han provocado por la gestión que han hecho de estos fenómenos. Don Alberto, a ustedes, recuerdo la semana pasada, hubo una serie de WhatsApp, empezaron a través de las redes sociales a hacer quedadas para ir en masa pues a todos los inmigrantes que se vieran en la calle, tengo que decirlo así porque así también se decía a través de esos WhatsApp, directamente es pegarles una paliza. Y es más, también en estos WhatsApp se los vinculaba a ustedes, como que Vox estaba también bueno, yo con esto. ¿Qué opinión le merece? Por eso supongo que esa vinculación vendrán pues o de adversarios políticos o de personas que no comparten nuestros idearios o lo que sea, porque vamos, son absolutamente infames. Nosotros condenamos todo tipo de violencia y la perseguimos. Somos el partido
en sus propuestas programáticas lleva la sanción precisamente o el recrudecimiento de todo tipo de violencia en el ámbito de las penas, y bueno, pues efectivamente nosotros no podemos compartir ese tipo de movilizaciones. Nosotros podemos entender, por ejemplo, lo que pasó en Tunte, que no es una violencia contra los inmigrantes, pero sí que era una medida de autoprotección de la ciudadanía ante un error, que era evidente que era un error por parte de la delegación del gobierno de trasladar a Tunte a unas personas que habían dado positivo y a guardar el confinamiento allí, ¿no? Y bueno, pues este tipo de cosas. La violencia hay que condenarla, la violencia injustificada debe ser condenada siempre. Y esto ya digo que creo que simplemente ha sido usado con muy malas artes, todo hay que decirlo, por quienes puedan tener interés en atacar a este partido. Pero vamos, no tenemos absolutamente nada que ver con esas incitaciones a la violencia, igual que no teníamos nada que ver con el ataque al Capitolio, pues evidentemente, pero también bueno, ya eso es un poquito más exagerado todavía. Que yo, que no tengo, ya digo, experiencia política, yo vengo del ámbito de la empresa, que esto lo viví desde el primer momento. En la sesión de investidura de este gobierno socialcomunista que tenemos, pues eran continuas las alusiones a Vox, cuando nosotros no hemos estado nunca en el gobierno, ni gobernamos en ninguna comunidad autónoma todavía. Parece que esto va a cambiar en breve y que es cuestión de tiempo, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Es decir, ya se ve que hay muchos partidos políticos que están muy preocupados con perder cuotas de poder y que nosotros les podamos desplazar. Pero bueno, eso es otro tipo de problema. El próximo domingo hay convocado otra manifestación, creo, porque la verdad que nosotros, todo lo que nos llega a través de las redes o WhatsApp, siempre se pone en cuarentena, ¿no? Pero creo que hay una manifestación convocada aquí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. ¿Acudirá el diputado? ¿Estará presente? Bueno, si se trata de una manifestación como las que he participado hasta ahora, en las que se trata de exigir al gobierno de España, al delegado del gobierno, que tome medidas, que ejercite su obligación de resolver esta situación de la inmigración ilegal en Canarias, pues por supuesto que iremos a apoyarla, porque vamos, es una obligación que hemos asumido en nuestro partido político, en las instituciones donde estemos, en la calle y en la vía judicial también, exigir al gobierno de España sus responsabilidades sobre sus acciones de gobierno, y sobre todo cuando están teniendo gravísimas consecuencias, como es el caso de la gestión sanitaria de la pandemia COVID-19 y en el caso concreto de Canarias, en el deterioro de nuestra principal actividad económica, que es el sector turismo. Don Alberto Rodríguez Almeida, diputado por esta provincia de Las Palmas de Vox. Muchísimas gracias. Cuando me he dado cuenta, llevamos un buen ratito de entrevista y creo que hemos hecho un gran repaso. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, Alberto. Seguimos en contacto y sigan trabajando, por favor. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Saludos. Adiós.